ver cómo... 1:33 de la tarde, vamos a dar comienzo como cada miércoles, este espacio ya tradicional, en la tarde de los miércoles, este espacio de diálogos que dirige nuestro profesor particular Francisco Javier de los Ríos, al que ya vamos a saludar. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo tal la semana, por cierto, con trasiego en la Politécnica, ¿no? Tenéis EBAU, tenéis selectividad, me imagino que un montón de alumnos por ahí, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, que además se agradece el ver alumnos de la zona que están haciendo esa prueba, que para ellos es un verdadero esfuerzo, o si, bueno, se ponen muy nerviosos porque se están diciendo de su futuro. Gran reto, ¿no? El gran reto. Es un reto, sí, y no me salía. Y bueno, desde la universidad se toman todas las medidas para que estén en una situación lo más cómoda posible, y además con esta situación de pandemia se aíslan del resto de la comunidad universitaria. Pues muy bien, Francisco Javier. Hoy vamos a tener una invitada con mucha vinculación al Guadiato, María Dolores Calzada Canalejo. ¿Quién es María Dolores Calzada Canalejo? Sí, María Dolores Calzada Canalejo es licenciada en Física por la Universidad de Sevilla, doctora en Física también por esa misma universidad. Empezó su vida académica como profesora de bachillerato en el Colegio de Sagrada Familia Francesa. En el 1990 se incorpora ya a la Universidad de Córdoba como ayudante, y actualmente es catedrática de Física Aplicada en el Departamento de Física de la Universidad de Córdoba, y a su vez es responsable del Laboratorio de Innovación en Plasma de dicha universidad. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Montreal, en Canadá, y en el Centro de Física Atómica de Toulouse, en el CEPAP. Ha impartido seminarios en universidades y centros de investigación de diversos países como Canadá, Francia, Bulgaria, República Serbia, Argentina, Bélgica. Ha dirigido proyectos de investigación de I+D en el Plan Nacional de la Junta de Andalucía y proyectos de infraestructura científica y de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Publicado más de 50 artículos, tiene 4 patentes, ha dirigido tesis doctorales, ha participado en formación de graduados extranjeros de Bulgaria, Francia, Bélgica, República Checa. Pertenece al panel de expertos de diferentes agencias evaluadoras de proyectos de investigación, como la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, la ANEP, la Agencia de Castilla y León, la Agencia Francesa ANR, la Agencia Canadiense. En fin, podríamos seguir así porque la verdad que es un currículum muy extenso, pero creo que debemos ir abreviando y saludando a la invitada. Pues vamos a hacerlo. María Dolores Calzada Canalejo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El apellido Canalejo es reconocible en la zona del Guadiato. ¿Tiene usted algo que ver con Rafael Canalejo Cantero? Sí, es conocido porque de Rafael, es mi tío Rafael, porque él era hermano de mi madre. Entonces yo soy sobrina directa suya, con lo cual sí, tengo muchísimas relaciones, evidentemente. O sea, es una invitada con una relación con Belmez, entiendo, Javier, pues sí. Bastante importante. Sí, muy relacionada, porque además tener en cuenta mi madre siempre allí vivió también tanto mi padre como mi madre nacieron allí en Belmez. Mi abuela por parte de mi padre vivió toda su vida también allí en Belmez. Yo he pasado toda la parte de juventud, de pandillas y tal, lo he pasado allí también en Belmez, porque mis padres tenían una casa de campo a la afuera. Entonces pues mi conexión o mi contacto con Belmez siempre ha sido muy directo y además constante en el tiempo. Buenas tardes, María Dolores. Hola, Javier, buenas tardes. En primer lugar, darte las gracias por 2 motivos en este caso. Uno, por hacer más grande este programa, que cada día venís unos compañeros que de verdad tenéis mucho que aportar. Y a ti especialmente, porque surgió un problema. Hoy teóricamente tenía que participar el investigador en Harvard, paisano de aquí de Peñarroya, Víctor Manuel Navarro, pero por imprevisto de última hora no podía participar, y me puse en contacto contigo y amablemente me dijiste que sin problema. Por tanto, muchas gracias. He leído un poquillo un resumen muy escueto de tu currículum. No he entrado en la línea de investigación, que siempre entro porque las trataré ahora, y después de eso pues quería centrar un poquito en tu actividad, tanto como docente como investigadora. Ya se lo ha preguntado el compañero Juan Luis. Yo te iba a decir que tenía
mucha vinculación con el Guadiato y muy especialmente por Belmez, por ser quien eres, sobrina del Rafael Canalejo Cantero, el conocido como alcalde del Millón, y esa vinculación con tu pueblo y con el Guadiato, ¿cómo ves la salud del Guadiato y en especial la de Belmez a nivel económico? Bueno, lo primero, que no lo he dicho antes y me disculpo, agradezco la invitación al programa. Creo que todos estos programas en los cuales se puede hacer un poco de divulgación científica también es muy importante, ¿no? Y si son en algunos casos personas vinculadas con la zona del Guadiato, pues también es importante, ¿no? Visibilizar que personas relacionadas con esa zona, pues en un momento dado se dedican a este tipo de actividad, ¿no? Pues por eso agradezco muchísimo. Y siguiendo un poco con tu pregunta, en realidad con el Guadiato en general no puedo decirte nada porque sería una responsabilidad por mi parte porque no conozco bien la situación, ¿no? De Belmez la situación un poco económica la veo un poco complicada, al menos lo que yo veo de externamente, ¿no? Porque me da un poco de pena que hay muchas casas maravillosas, que yo he conocido a personas que han vivido en esas casas y que están un poco, por decirlo así, en venta, ¿no? Porque los hijos han salido fuera, etcétera. Entonces, lo veo un poco difícil, de dificultad económica. Sin embargo, creo que la Escuela Politécnica puede ser en un momento dado como una especie de polo de atracción, ¿no? De visibilizar que en esta zona pues también hay posibilidades de formación, etcétera. Sí, comparto casi lo que estás diciendo al 100% y efectivamente en esta escuela tan nuestra de Belmez de todo el Guadiato, que es nuestra querida escuela, como le llaman en Belmez principalmente, Escuela de Minas. Pues nuestra querida escuela es un motor dinamizador de la comarca. Sobre todo, Javier, un inciso, porque ahora que hablamos tanto de la España despoblada, de la apuesta porque vuelvan o porque que la población se pueda quedar asentada en una zona poblada, es que es fundamental tener un sitio como la Escuela Politécnica de Minas, donde se divulga el conocimiento, donde un chico que está a 20 kilómetros de su casa puede estudiar una carrera con el 100%, de salida profesional. O sea, que estamos hablando, es que yo creo que se pueden contar con las manos de los dedos. Si hay en España sitios donde vayas a estudiar y estés colocado. O sea, que estamos hablando de una cosa bastante importante y un motor y un dinamizador social seguro. Sí, yo lo comparto al 100%. Además, ahí me han comentado personas ya mayores de Belmez que muchas de sus hijas y algunos hijos también han formado familia con alumnos que venían a la escuela a estudiar. Entonces, bueno, pues se siguen creando vínculos con los antiguos alumnos porque se relacionan con personas tanto de Belmez como de Peñarroya. Recuerda que una de las primeras invitadas, María Simón, que tuve el privilegio de tenerla aquí, se casó con un chico de Peñarroya. Sí, señor. Bueno, una pregunta, también sigo con el mismo tema. Yo uno de los problemas que le veo es a veces que no nos identificamos con nuestro terruño, lo que llaman los franceses notre terroir. ¿Tú crees que sería más interesante una identificación con eso, con nuestra tierra, con nuestro terruño? Yo creo que no es que sea una falta de identificación, porque yo creo que en el fondo, o generalmente, ¿no? Cuando eres quizás más joven, tiendes un poco a la expansión, a salir hacia el exterior, ¿no? A quizás tratar de desprenderte un poco de lo, no sé, del medio incluso en el que has estado, etcétera, para simplemente como posicionarte en la vida, ¿no? Tener como decir, bueno, yo tengo mi vida propia, etcétera, y quizás no te identifique lo suficiente, ¿no? Pero luego con el tiempo, conforme vas adquiriendo una edad y tal, siempre es como yo digo, que se vuelve un poco realmente a los orígenes, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que no es que nos falte identificación, sino que esa identificación viene con el tiempo de las personas que partimos, ¿no? O que hemos formado parte de toda esta zona. Es como esa quizás identificación, como tú has dicho, o volver un poco a nuestros orígenes se hace un poquito con la edad, es lo que yo pienso. Sí, bueno, aunque sería un tema que podríamos estar hablando mucho tiempo, me quiero centrar un poco más en la labor investigadora y por tanto cambio el discurso. Aunque no lo he leído, una de sus líneas de investigación es plasma de microondas. ¿Qué es el plasma? Bueno, vamos a ver,
de una manera sencilla, podemos decir que, por definición, el plasma es un gas parcialmente ionizado. Yo siempre pongo como ejemplo un tubo fluorescente. Todo el mundo conoce lo que es un tubo fluorescente o tiene en su casa, ¿de acuerdo? Entonces, los tubos fluorescentes sabemos que cuando se nos estropean y se rompen o se parten, nos da la sensación de que no hay nada en su interior. Pero sí existía, porque no es nada cuando se rompe, o parece que no hay nada porque en su interior había un gas que al romperse el vidrio, ese cristal, pues sale al exterior. Entonces, un tubo fluorescente es un lugar donde tenemos dentro un gas. Cuando nosotros le damos energía a través del interruptor, esa energía lo que provoca es que todos los átomos y las partículas de ese gas comienzan a adquirir esa energía que nosotros le hemos aportado, comienzan a colisionar entre sí y entonces nos emiten luz. Nos emiten esa radiación, que puede decir luz, en un intervalo de radiación que nosotros podemos visualizar, es decir, que el ojo humano lo puede ver. Entonces, ese gas se dice que es parcialmente ionizado porque esos átomos o moléculas a las cuales se le han dado esa energía se ionizan parcialmente. ¿Qué significa ionizar? Ionizar significa que si yo tengo un átomo y le doy energía, soy capaz de arrancarle un electrón. Y entonces tengo por una parte el electrón, por otra parte la partícula a la que se lo he quitado, y esas dos partículas, al colisionar y sentirse libres dentro de ese gas, emiten esa radiación que es la luz. No sé si me he explicado bien. Por tanto, yo siempre digo a mí que todo el mundo ahora en su mismo me casa acaba de resolver una de las grandes dudas que yo siempre he tenido, porque no entendía muy bien cómo, digo, qué es lo que tiene un tubo fluorescente si realmente no tiene nada dentro, no tiene líquido, no tiene nada, y ahora pues, me acabo de enterar ahora, la verdad. Sí. Sí. Bueno, por lo tanto, también podemos decir que el plasma es un estado de la materia, ¿no? Efectivamente, en muchos libros de texto, sobre todo en bachillerato, se indica que el gas es como, se define también como el cuarto estado de la materia. Ajá. Claro, porque todos sabemos que hay 4 estados: estado sólido, damos energía, del sólido pasa al líquido, damos energía, pasa a estado gaseoso, y una vez que está en estado gaseoso le seguimos comunicando energía y lo llevamos a estado de plasma. Pues muy bien, gracias, Lola. Otra de las líneas de investigación que lleváis es los métodos de diagnosis espectroscópica. Pregunto, sí. ¿En qué consiste una diagnosis espectroscópica? Pues consiste en poder saber qué está sucediendo, por ejemplo, dentro del plasma, simplemente analizando la luz que me está emitiendo. Es decir, no tengo que introducir ningún dispositivo dentro del plasma para saber lo que le está ocurriendo. Simplemente registro la luz a través de unos dispositivos que existen, que nosotros en nuestro laboratorio tenemos, por ejemplo, varios que son monocromadores, de tal manera que con esa luz que nosotros podemos registrar a través de determinados equipos, nosotros podemos saber qué está sucediendo dentro del plasma. Cuántos electrones tenemos, cuál es la temperatura, cuáles son las reacciones que se producen, simplemente analizando la luz. Y esos son los métodos espectroscópicos. Ajá. Y es posible, porque son secretos de investigación que no se puede decir nada, pero es posible saber hacia dónde os dirigís, qué retos tenéis en ese tema. Pues en concreto en la espectroscopía, nosotros los métodos espectroscópicos los utilizamos como herramienta de trabajo. Igual, yo digo que son, si lo podemos comparar como si tú tienes un cirujano que necesita un bisturí para operar, ¿de acuerdo? Sí, Entonces sí. nosotros utilizamos los métodos espectroscópicos como un medio para analizar, ¿de acuerdo?, los comportamientos de los plasmas. Entonces, nuestros retos actuales, más que ligados directamente con los métodos espectroscópicos, están más ligados a los tipos de proyectos que tenemos en los cuales aplicamos el plasma a diferentes campos científicos. Entonces, nuestros retos están ahora mismo en base a los proyectos que tenemos activos. María si quieres te comento un poco cuáles son los retos. Sí, dime, perdón. Yo quería preguntarle una cosa, porque cuando hablamos de un catedrático en física o un catedrático en matemáticas,
las personas de a pie, ¿no? Creemos que investigan, ¿no? Pero es verdad que luego, cuando usted explica todo esto, se ve que tiene muchas aplicaciones para nuestro día a día, para nuestra vida cotidiana, y es mucho más sencillo, bueno, sencillo, entre comillas, pues debe ser súper complicado, sí. Eso lo tengo claro, pero sí que tiene muchas aplicaciones para nuestra vida diaria, ¿no? Todas sus investigaciones, ¿no? Sí, sí, porque sobre todo son los proyectos que tenemos nosotros actualmente activos, ¿no? Porque muchas veces para poder solucionar un problema que tiene una industria o que tiene una empresa, para poder llegar realmente a resolver ese problema se necesita realizar una investigación, como nosotros podemos decir, básica, ¿no? O sea, partimos del principio, cuál es el problema y entonces tratamos de solucionarlo. En nuestro caso de los plasmas, que nosotros trabajamos, son los plasmas de microondas, estamos actualmente trabajando en proyectos de aplicaciones materiales. ¿Cuáles son las aplicaciones que estamos haciendo? Pues en concreto tenemos un proyecto del Ministerio en lo que queremos hacer es, en metales como son el acero y el aluminio, que se utilizan mucho en construcción, ser capaces de depositarle una capa de grafeno en la superficie de tal manera que evitemos que ese material, ese metal, sufra la corrosión. Entonces, lo que estamos es solucionando un problema de empresas que utilizan ese tipo de materiales que puede sufrir corrosión. Si nosotros le depositamos el grafeno, pues evitamos eso. Tenemos otro proyecto completamente diferente, en esto en colaboración con el CICAP, que es el Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches, en el cual lo que nosotros le vamos a hacer un trabajo para que el plasma actúe como eliminador de patógenos y de microorganismos en aquellas superficies que están en contacto con alimentos. Todos sabemos que hay recipientes que se utilizan para, por ejemplo, para envasar alimentos. Entonces, esos recipientes tienen que estar tratados, esterilizados, etcétera. Entonces, la tecnología con los plasmas que nosotros estamos trabajando, podemos hacer esa, por decirlo así, esa limpieza bactericida de este tipo. Y luego el último, porque ahora mismo tenemos 3 proyectos activos, es un proyecto de la universidad en el cual nos interesa mucho conocer cuáles son los factores que pueden alterar el proceso, por ejemplo, de germinación de semillas. ¿Por qué es importante este tema? Porque cuando tú tienes almacenadas semillas, hay determinado tipo de semillas que en ambiente de humedad germinan muy rápidamente. Por lo tanto, a lo mejor no lo puedes transportar, no lo puedes tener un determinado tiempo almacenado, etcétera, porque enseguida germinan y no puedes venderlas como tal, como semilla. Entonces, estamos haciendo un proyecto en colaboración con investigadores del Departamento de Bioquímica y de Fisiología Vegetal de la Universidad de Córdoba, donde estamos viendo que el plasma es capaz de producir 2 procesos sobre la semilla. Uno, inhibir la germinación, es decir, evitar que germinen en ambiente de humedad y por tanto lo puedas almacenar durante más tiempo. O en otro caso, lo que interesa es todo lo contrario, que germine lo antes posible. Por lo tanto, el ciclo de producción en la agricultura sería más corto y te daría lugar, por tanto, a tener a lo mejor un número de cosechas superiores. La verdad es que es apasionante y la aplicación tan interesante que has puesto sobre la mesa. Otra de las líneas de investigación que lleváis es producción de hidrógeno. La pregunta es, ¿para qué se produce el hidrógeno? Bueno, me imagino, no sé si estáis todos, aunque es algo más especializado, que últimamente se habla mucho de las posibilidades de que los automóviles, ¿no?, funcionen no con gasolina y con lo que son los carburantes, ¿no?, actuales. Y se están desarrollando mucho, por ejemplo, lo que son los vehículos eléctricos. ¿De acuerdo? Y dentro de los vehículos eléctricos existen también otros vehículos que quieren que funcionen con hidrógeno, que sea el hidrógeno el que sea, por decir así, entre comillas, la gasolina del coche, ¿no? No sería una gasolina, sería el hidrógeno. Y para que funcione con hidrógeno se necesita, por una parte, generar hidrógeno para introducirlo en lo que le llaman las pilas de combustible. Es decir, un dispositivo en el cual tú introduces, por una parte, hidrógeno, por otra parte, oxígeno, y entonces al reaccionar el hidrógeno y el oxígeno liberan una energía que se transforma en energía eléctrica y es capaz de mover el motor de un coche.
Entonces, eso es, hoy en día, además es uno de los, por decirlo así, objetivos de la Unión Europea, que quiere que se desarrolle también esta tecnología del hidrógeno. Entonces, nosotros estamos produciendo hidrógeno a partir de un residuo que es el etanol, que se obtiene a veces de la fermentación de azúcar, etcétera, de todos esos tipos de procesos. El etanol es un residuo, bueno, pues nosotros lo utilizamos como materia prima y obtenemos hidrógeno de ese etanol. La verdad que yo me creía que iba por otra línea. Yo pensaba que era una investigación en cuanto a la bomba de fusión de hidrógeno. Iba por ahí, no, pero no. Nada, todo pacífico. Ya veo. Bueno, otra de las líneas de investigación que lleváis, que ya ha relacionado también con alguno de los proyectos, es la síntesis de nanotubos de carbono y grafeno. ¿En qué consiste esa síntesis? Pues esa síntesis consiste en tener, por ejemplo, una sustancia que tenga carbono, evidentemente, en su composición. El plasma las rompa, a esas moléculas, de tal manera que queden sueltos los átomos de carbono. Y después, a la salida del plasma, en unos reactores especiales, esos átomos de carbono se unen dando lugar a lo que son los nanotubos de carbono y el grafeno, porque tanto los nanotubos de carbono como el grafeno están constituidos única y exclusivamente por átomos de carbono. Entonces es un proyecto que nos ha dado lugar a 2 patentes, una para síntesis efectivamente del nanotubo de carbono y otra para producir el grafeno. Ajá. Y bueno, ¿cuáles son los métodos que se utilizan para sintetizar los nanotubos de carbono? ¿Es hacer una hoguera? No. Esto es, fíjate, lo que es un poco la investigación, que cuando nosotros, un proyecto del Ministerio para producir hidrógeno, como te he dicho, nosotros utilizamos el etanol, ¿no? Sí. Utilizamos el etanol, metemos esa molécula dentro del plasma y a la salida obtenemos hidrógeno. Pero nos dimos cuenta que el etanol, además de hidrógeno, en su fórmula tiene oxígeno y carbono. ¿Qué hace el plasma? Como rompe la molécula, te deja libre el hidrógeno, los átomos de hidrógeno, los átomos de oxígeno y los átomos de carbono. ¿Qué obtenemos a la salida del plasma? Nos dimos cuenta en esa investigación que no solo obteníamos hidrógeno, que los átomos de carbono, una vez que se había roto la molécula de etanol, formaban grafeno. El grafeno que nosotros obtenemos es grafeno en polvo. O sea, si tú lo ves, son como si fueran escamitas negras. En un tubito puedes tener como si fueran unas escamas pequeñitas de color oscuro que están formadas simplemente por carbono. En la industria existen otros métodos diferentes, que son en fase líquida, exfoliación en fase líquida y por CVD, que le llaman. ¿Cuál es el problema de esas 2 técnicas? Que el grafeno que tú generas no lo generas en polvo. En fase líquida está disuelto en un líquido y por CVD están depositados sobre una superficie. ¿Cuál es el problema también? Que si tú quieres trabajar con el grafeno en polvo porque lo quieres añadir a cualquier otro producto, si es en fase líquida tienes que eliminarle el líquido en el que está y si está depositado en una superficie tienes que arrancarlo, por decirlo, de esa superficie. ¿Cuál es la ventaja de nuestro método? Que nuestro método tú lo generas en polvo. Al estar en polvo, lo puedes añadir a cualquier otra sustancia para formar lo que se le llaman composites, que lo puedes utilizar, por ejemplo, se utilizan y a veces se añaden en todo lo que es el hormigón para fortalecer lo que es el hormigón a la hora de construcción, por ejemplo. Puedes utilizarlo en pinturas también que te provocan unas determinadas características de ese tipo de las pinturas, etcétera. La verdad es que sí. No sé si me estoy explicando bien. Pero bueno, yo no lo sé, para mí sí, yo no... Sí, perfectamente, la verdad que perfectamente. Es que en una ocasión estuve leyendo que se podía hablar que el hombre de Neandertal eran los primeros que producían carbono, nanotubos de carbono, y no lo sé si eso es simplemente una salida de tono de alguien o es verdad que se podía considerar así. Es que
ten en cuenta que cuando tú estás quemando algo en una hoguera, madera, etcétera, que efectivamente tiene hidrocarburos, ¿no? En su composición y tiene carbono, tú cuando estás quemando generalmente tú lo que obtienes es lo que se llama carbonilla, o sea, Ajá, hollín sí, claro. o carbonilla, que es una mezcla de carbón pero con humedad, entre comillas, a veces también con materia grasa, etcétera. Pero el grafeno no, el grafeno es carbono puro, al 100%. Vale, Entonces es diferente. Sí, bueno, me gustaría seguir por la línea de investigación, que algunos aspectos me quedan sin tocar, pero es que nos quedamos sin hora y la radio es como es, y siempre me gusta acabar las entrevistas con unas preguntas que podríamos llamarle personales, para conocer mejor a la persona, en este caso a la mujer. ¿Cuál es su música preferida? ¿Solista o grupo? Me da igual, y una canción. Va a ver, de música me gusta toda excepto el reggaetón. Sinceramente no lo soporto. Vamos Cada coincidimos uno. bastante. Luego, la música clásica me gusta mucho y sobre todo la música coral porque yo soy también miembro del coro de la universidad, soy soprano segunda. Entonces, todo lo que es el tema de la música clásica y sobre todo la música coral. Y luego, a nivel personal, pues me gustan cantautores como Aute, Hilario Camacho, Leonard Cohen y actuales, pues Leiva, me encanta. Dani Martín, y para mí el número uno a nivel español siempre ha sido Miguel Ríos. Creo que ha contribuido mucho al rock español. Coincidimos bastante en gustos musicales. ¿Y cuál es su literatura preferida? Pues en cuanto a literatura preferida, me gustan mucho las biografías, todas aquellas obras que también están basadas, por decirlo así, o en hechos reales, ¿no? Que te lo describe a nivel de historia. Y autores muchísimos, me gustan tanto las novelas como los ensayos y evidentemente también tengo mis libros preferidos, ¿no? Que yo le digo que son un poco, que están en la mesilla de noche y a veces son un poco mis fuentes a los que vuelvo porque hay frases especiales, comentarios especiales, etcétera. ¿Afición predilecta? Mira, tengo muchas, sinceramente, no una, tengo varias. Y mi afición está, por ejemplo, lo que he comentado antes, la música coral. Me gusta muchísimo todo lo que es manipular con las manos. He hecho mis pinitos en pintura, en alguna acuarela, hago bordados también, fabrico muñecos de tela, ese tipo así de cosas. Y la última, ¿has practicado o practica deporte? Sí. ¿Y cuál? Yo me defino como nadadora. Pues... La natación para mí es lo mejor, es uno de los mejores ejercicios, muy completo, y cuando yo entro en el agua puedo estar 1 hora nadando de manera seguida, continuada, el estrés se va, y es quizás una manera de unir perfectamente, como yo digo, cuerpo y mente, ¿no? Porque además te escuchas muchísimo a tu propio organismo, tu funcionamiento, la respiración. Yo soy una nadadora. María Dolores, ha sido un placer tenerte con nosotros. Me ha sorprendido, no era conocedor de tu participación como en la coral de la Universidad de Córdoba. No lo sabía, pero me ha agradado. Muchísimas gracias. María Dolores Calzada Canalejo, un lujo tenerla este ratito de radio y compartir pues este conocimiento con toda la audiencia de la cadena SER del Guadiato de Radio Peñarroya. Gracias, María Dolores. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación y realmente enhorabuena por el programa. Gracias, María Dolores Calzada Canalejo, en la sintonía de la cadena SER del Guadiato. Gracias, Francisco Javier de los Ríos. Llegamos a las 2 de la tarde, se quedan en compañía de hora 14 con nuestro compañero José Antonio Marcos. Luis Miguel Recobar estuvo en el control de saludos.